El tema que vamos a tratar en esta clase son las neoplasias mamarias, en caninos y en felinos. Vamos a hacer primero una descripción de las neoplasias mamarias en los caninos y luego vamos a hacer la comparación de lo que ocurre en los felinos. Según la mayoría de las estadísticas mundiales, el cáncer mamario canino representa el segundo tumor en importancia después de los tumores cutáneos en los perros. En nuestro país vemos que el cáncer o las neoplasias mamarias en los caninos es uno de los tumores más frecuentes y muchas veces vemos que esta frecuencia es superior a los tumores cutáneos. Pero ya tanto como la bibliografía mundial o nuestras propias estadísticas, es un tumor que en los caninos se da con mucha frecuencia. No ocurre lo mismo en los felinos, donde la incidencia es mucho menor. Como en toda consulta oncológica, vamos a tener una primera consulta donde llega el paciente con una sospecha de un tumor mamario y vamos a hacer todos los pasos de la consulta oncológica tradicional, donde en ese examen clínico, primeramente en esa primera consulta, vamos a hacer un examen clínico general, un examen oncológico y un examen paraoncológico. Dentro de ese examen clínico general, lo primero que vamos a empezar es con la reseña. Dentro de la reseña, lo importante en este caso es la especie, donde vamos a tener los caninos y los felinos. Como ya dijimos hace un rato, en los caninos la presentación del tumor de mama es bastante frecuente, no es así en los felinos, donde en nuestro país tenemos una incidencia muy baja. Y esto puede deberse, como después vamos a ver la incidencia hormonal que puede ocurrir en ambos animales, porque cuando se hace la castración antes del primer cero, la disminución de la aparición de tumores mamarios es de casi el 100%, tanto en los caninos como en los felinos. ¿Cuál es la gran diferencia de aparición? Que es mucho más frecuente en nuestro medio la castración de las gatas a edades muy tempranas con respecto a la perra. Entonces, esto nos podría llevar a entender un poco la diferencia de incidencia que tenemos de tumores mamarios en las perras y en las gatas. Siguiendo con la reseña, tenemos la raza. Los tumores mamarios se pueden dar en cualquier raza, es decir, no hay una raza más predispuesta que otros. En algunos autores dicen que por ahí el cocker, el dachshund, el caniche son razas que se presentan con mayor frecuencia. Hay otros que los dan más en los ovejeros alemanes, en los doberman, algunos en los boxer. Y en realidad se puede dar en cualquier raza. No hay una raza más predispuesta que otra y por supuesto en las razas mestizas. En cuanto a la edad, es un tumor que se presenta con mayor frecuencia en animales adultos, sobre todo animales mayores de 5 años. En general se habla que el pico máximo de presentación de estos tumores es entre los 8 y los 12 años de edad y es muy raro que se presenten tumores mamarios en animales menores de 5 años, pero puede llegar a haber algún caso. Pero la mayoría de los tumores en las perras se produce a partir de los 7, 8 años de edad, con un pico máximo entonces entre los 8 y los 12 años. Por eso sería de muy buena práctica que todo animal, en realidad en toda edad, pero generalmente la mayoría de los animales, como se da a partir de los 5 o 7 años, en todas aquellas perras que se presentan a la consulta, ya sea por cualquier otra patología o a vacunar, o incluso muchas veces que se la lleva para desparasitar o para un control por pulgas, o incluso cuando se la lleva a algunas veterinarias a bañar o a cortar el pelo, hacer una buena revisación de las mamas, ¿sí? Consciente de las mamas,
a partir entonces de los 5, 6, 7 años de edad y así cada vez más exhaustivo. ¿Para qué? Para que ante la menor aparición de un nódulo, por más pequeño que sea, ya obrar en consecuencia y no esperar a ver qué sucede más adelante. Con respecto al sexo, por supuesto se da con mayor frecuencia en las hembras, en el 99% de los casos, pero hay que recordar que los machos también presentan glándulas mamarias y que pueden presentar tumores. Es decir, no hay que descartar que porque es un perro macho no puede presentar tumores mamarios. Si bien el 99% de los casos se dan en las hembras, las estadísticas dan que aproximadamente un 1% de los tumores mamarios se presentan en los machos. Dentro de, ya tenemos la reseña donde vimos la especie, la raza, la edad y el sexo. Vamos con la anamnesis. Dentro de la anamnesis, lo que hay que preguntar generalmente es el tiempo de evolución. Preguntarle desde cuándo está, cuánto hace que lo notó, si lo ve que esto viene avanzando despacio o creció rápidamente. Por supuesto, muchas veces este tiempo de evolución que nos van a decir los propietarios, muchas veces hay que tomarlo con pinza, porque en muchas ocasiones nos tienden a dar tiempos de evoluciones menores. Nos dicen, no, hace 15 días no lo tenía o hace un mes no lo tenía. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si uno conoce bien al propietario y sabe la dedicación que tiene a sus animales, sabemos que lo que nos va a estar diciendo muchas veces es lo correcto. Pero en otras ocasiones, cuando uno ve que viene con un tumor de mama de un tamaño importante y nos dice creció en 15 días, eso hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué es importante el tiempo de evolución? Porque generalmente se sabe que todos aquellos tumores que crecen rápidamente, en general tienen un peor pronóstico y suelen ser de un grado de malignidad mayor que los que evolucionan en forma lenta. En cuanto a la presencia de mastitis y pseudoprenies, no está bien definido si las mastitis o las pseudoprenies predisponen a la aparición de tumores. Lo que sí se ha visto es que muchas de las perras con presencia de tumores habían tenido a lo largo de su vida pseudoprenieses repetidas o mastitis o retenciones lácteas. Pero en realidad no está bien definida si éstas predisponen o no a la aparición de tumores. La castración y la administración de anticonceptivos. Está fehacientemente comprobado que la castración, como decíamos antes del primer celo, disminuye casi al 100% la aparición de tumores mamarios. Cuando esa castración se hace entre el primero y el segundo celo, ya la disminución en la probabilidad de aparición de tumores mamarios disminuye a alrededor de un 8%. Es decir, si bien casi al 0% se podían producir tumores cuando la castración se producía antes del primer celo, el riesgo oncológico de aparición de tumores mamarios entre el primer y segundo del celo es del 8%, no ya de un 0 o un 0,5%. Cuando la castración se hace entre el segundo y el cuarto celo, ya la probabilidad de aparición de tumores mamarios aumenta a un 26%. Y cuando la castración se realiza después del cuarto celo, que es aproximadamente a los 2,5 años, en general se habla de que ya la castración no influiría en la aparición o no aparición de tumores mamarios. Es decir, lo más efectivo es la castración antes del primer celo. En cuanto a la administración de anticonceptivos en la perra, se vio en estudios que se hicieron administrando anticonceptivos durante 5 años en todos los celos a un grupo de perras Beagle que al cabo de
o durante la administración de una elevada cantidad de anticonceptivos, la mayoría de estas perras iban a presentar patologías uterinas o patologías ováricas y un porcentaje menor iba a presentar la aparición de neoplasias mamarias. Y estas neoplasias mamarias en su mayoría eran neoplasias benignas. Entonces, aproximadamente se vio que un 7,5% de estas perras que presentaban patologías mamarias con la administración de anticonceptivos repetidos iban a presentar displasias mamarias, un 34% hiperplasias, un 54 a 55% neoplasias benignas y solamente un 3,9% presentaban neoplasias malignas. La mayoría de estas perras lo que sí presentaban previamente eran patologías uterinas del tipo de piómetras, mucómetras, hemómetras. En cuanto al celo y la aparición de los tumores mamarios, se vio que en aquellas perras que presentaban tumores mamarios y que después del ciclo estral aumentaba el tamaño de los mismos, muchas veces el pronóstico era peor que si se mantenían estables. También hay que preguntar si esa perra ha tenido enfermedades neoplásicas mamarias previas, porque esto nos lleva a pensar que es una perra que está predispuesta a la aparición de tumores mamarios. Después de hacer la reseña, la anamnesis, pasamos al examen clínico general, haciendo hincapié, recordemos, fundamentalmente en el aparato cardiorrespiratorio, el aparato nefrourológico, digestivo y neurológico, para saber cómo son las condiciones generales del animal, debido a que el 99% en general de estos casos van a ir a cirugía o a cirugía y quimioterapia o a quimioterapia. Entonces tenemos que saber cómo es ese estado clínico general para después poder aplicar el tratamiento adecuado. Una vez hecho el examen clínico general, vamos a pasar al examen particular y en este caso al examen oncológico. Ese examen oncológico lo vamos a basar en nuestro conocido TNM, donde la T es el examen del tumor, la N el examen de los linfonódulos y la M el examen de la presencia o no de metástasis. Vamos a comenzar con el estudio de la T, el estudio del tumor. Cuando estudiamos el tumor o la T, vamos a estudiar a la enfermedad oncológica a nivel local. Es decir, cuando se estudia la T, más allá del tumor, se estudia la enfermedad oncológica a nivel local. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a tener que estudiar cuando estudiamos la T? Fundamentalmente, comenzamos con la localización anatómica. Hay que recordar que la perra tiene normalmente 5 pares de mamas, que son 2 torácicas, torácica craneal y torácica caudal, 2 abdominales, craneal y caudal, y un par inguinal. Estas se pueden denominar así o directamente glándula mamaria 1, 2, 3, 4 y 5. Esta localización anatómica, vamos a ver que el 60% de los tumores se localizan generalmente en los 2 últimos pares mamarios, es decir, en la abdominal caudal y en la inguinal, un 20% en las abdominales craneales y aproximadamente un 20% entre las 2 torácicas. ¿Por qué está esta distribución o cuál es la teoría que se habla de esta distribución? Se habla que la mayoría o el 60% se dan en las 2 últimas y se cree que es porque estas 2 últimas son las que tienen una mayor actividad cuando la perra está en lactación, son las que se traumatizan más fácilmente, son las que más comúnmente presentan mastitis, ¿sí? O cuando hay pseudopreñez son las que están con mayor actividad. Cualquiera sea la localización, para el pronóstico es
totalmente independiente, es decir, no porque esté en una torácica o esté en una abdominal va a ser de peor pronóstico, es decir, los benignos o malignos se pueden dar en cualquiera de las mamas. Lo que sí es importante, la localización anatómica, es para el tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque generalmente los tumores que se localizan en las mamas torácicas suelen ser de una base de implantación más ancha, ¿sí? Con respecto a lo que ocurre en las glándulas mamarias abdominales e inguinales, que generalmente, si bien pueden alcanzar tamaños mucho más grandes, en general su base es más pediculada, más pedunculada, y esto facilita más la cirugía. Lo mismo que la capa de grasa que se encuentra entre o el tejido graso o entre la mama y los músculos es mucho mayor en las zonas abdominales e inguinales que en las zonas torácicas. Y muchas veces los tumores torácicos tienden a infiltrarse más hacia los músculos que los caudales. El número de tumores primarios. Los tumores mamarios se pueden presentar como tumores únicos o tumores múltiples, pero hay que recordar siempre cuando se está revisando las mamas que tenemos 10 mamas, es decir, 5 pares de mamas, y que aunque veamos uno macroscópicamente como ocurre en la foto del lado izquierdo, hay que revisar conscientemente las otras mamas, palparlas bien en profundidad, porque muchas veces hay pequeños tumorcitos de tamaño de granitos de arroz o de arvejas que no se observan a simple vista y que están en la profundidad. La importancia de ver los tumores de mama es para después emprender la cirugía y retirar todos los tumores presentes en el animal. De acuerdo al número y al tamaño y la localización, la cirugía se va a poder hacer en 1 o 2 tiempos de acuerdo a las posibilidades quirúrgicas. Lo que es ideal cuando uno está revisando una perra con tumores de mama es hacer este tipo de esquema, ¿sí? En los cuales lo que se marca con las crucecitas son las mamas, cadena izquierda, cadena derecha, y uno coloca craneal o caudal en un extremo o el otro para ver cuáles son las torácicas y cuáles son las inguinales. Entonces, a medida que uno va revisando, va haciendo un esquema, un dibujo y va localizando, ¿sí?, los tumores con mayor o menor tamaño, de acuerdo a cómo se van ubicando, y al lado de cada uno de ellos podemos poner el tamaño, por ejemplo, si mide 5 centímetros, si mide 1 centímetro, si mide 10 centímetros, o la estadificación que después vamos a ver que se hace de acuerdo al tamaño. Si está ulcerado, si está fijo, ¿sí? ¿Por qué es esto importante? Porque si yo hago este primer esquema en mi primera revisación del animal, cuando venga a consultas posteriores, directamente mirando este esquema y volviendo a revisar la perra, voy a ver si aparecieron nuevos tumores, si tumores que no estaban ulcerados se ulceraron, o tumores que estaban libres se infiltraron, o que tenían un tamaño, supongamos, de 1 centímetro, pasan luego a tener 2 o 3 centímetros. Es un esquema práctico para hacer una comparación de la evolución de los tumores. El tamaño. El tamaño puede ir, podemos encontrar tumores de diferentes tamaños, desde tamaños, como les dije, granitos de arroz, tamaños de arvejas, ¿sí? Como se ve en esta perra en el lado izquierdo, en la mama de abajo, un pequeño tamaño, tumor del tamaño de una arvejita, tamaños más grandes, ¿sí?, hasta tumores realmente de tamaños bastante importantes. ¿Cuál es la importancia del tumor? Primero, para la cirugía. Es mucho más complicado sacar un tumor como los que presentan estos dos animales que sacar un tumor que tiene 1 o 2 centímetros. Pero fundamentalmente es importante por el estado general del animal, porque muchas veces las perras que presentan como estas, sobre todo la que se ve del lado izquierdo, no la danesa, sino la otra,
si uno la mira detenidamente, ya está en un estado de caquexia, ¿sí? Por el tamaño de ese tumor. Seguramente esa perra va a estar caquéctica, va a estar inmunocomprometida. Además, es importante en cuanto al tamaño que en cuanto uno descubre, por más chiquito que sea el tumor, hay que desterrar el mito de decir, es chiquito, vamos a esperar que crezca y ver qué es lo que pasa. Porque hay que recordar que el clon metastizante de los tumores está en el tumor desde su origen y que es capaz de producir metástasis en el momento que se produce la neovascularización peritumoral, es decir, ya en ese momento es capaz de liberar células. Y esto puede ser de tamaños muy chicos, es decir, puede ser que un tumor que tenga el tamaño de una nuez ya pueda producir metástasis y un tumor mucho más grande que no tenga esa capacidad de producir metástasis. Es decir, que hay siempre que se descubre cualquier tipo de tumor y en este caso que estamos hablando de los tumores de mama, en cuanto se le descubre hay que extirparlo. No hay que decir, hay que esperar a ver qué pasa. La presencia de úlceras, ¿sí? La presencia de úlceras en el tumor, estas úlceras pueden estar producidas por diferentes mecanismos. Uno puede ser por autotraumatismo, por autoinfligírselo al perro. ¿Por qué? Porque le pica, porque le molesta, porque lo duele, se lo muerde, se lo rasca, o porque tenga un tamaño que lo traumatiza y se producen úlceras, como en este perrito, ¿sí? Que lo traumatizaba, se lo mordía, se lo mordisqueaba. Otro tipo de úlceras puede estar producido por fístulas, se puede producir necrosis de ciertas partes del tumor. En general ocurre en tumores que tienen un crecimiento rápido, un gran crecimiento, donde hay partes que quedan sin irrigación y se necrosan. O también puede ser que sean tumores que tienen agresividad local y producen infiltración de la piel, producen ulceración de la piel. Esta presencia de este tipo de tumor, de este tipo de úlcera producida por el tumor, da una idea de agresividad local del tumor. No quiere decir que un tumor que esté ulcerado sea más maligno en cuanto a producir metástasis que uno que no lo está. La metástasis se puede producir tanto en un tumor ulcerado como en uno no ulcerado. Pero sí, la presencia de úlceras de este tipo producida por el tumor indica una agresividad local, ¿sí?, del tumor. ¿Por qué es importante considerar estas úlceras? Porque son focos de contaminación, son focos de infección, son focos de pérdida de sangre, ¿sí? Entonces esto va a hacer que el estado general del animal sea peor muchas veces que un tumor que no presenta úlceras. No es una urgencia quirúrgica, pero sí hay que amerita un tratamiento y una cirugía lo más pronto posible. La consistencia. Los tumores pueden ser quísticos o pueden ser sólidos. En general se habla que los de tipo más quísticos suelen ser de tipo más epitelial y los sólidos más de tipo mesenquimático, o pueden ser mixtos. La movilidad. Esto es importante fundamentalmente para la cirugía. Estos tumores pueden estar libres de los tejidos adyacentes o pueden infiltrar los tejidos adyacentes. Por ejemplo, vamos a hacer unos esquemas donde, con imaginación, vamos a ver que esa figura ovalada, verde, que asemeja a un limoncito, sería el tumor. La línea naranja de arriba sería la piel, la línea blanca de abajo la fascia muscular y la bordó el músculo. Puede ser que el tumor esté solo en la glándula mamaria, que no esté fijo hacia la piel ni fijo a los tejidos profundos, o sea, ni a la fascia ni al músculo. Cuando este tumor está así libre,
lo vamos a denominar A. Es decir, si yo en mi dibujito, en mi esquema anterior que hacía, pongo al lado del tumor una A, quiere decir que ese tumor está libre, no está adherido a los tejidos adyacentes. Si se produce la infiltración o la adhesión al plano superior, es decir, a la piel, que puede ser en el caso de las úlceras o por infiltración del tejido cutáneo, lo vamos a denominar B. Es decir, si yo pongo al lado de mi dibujo un tumor que es B, quiere decir que presenta una úlcera o una infiltración en el tejido cutáneo. Si no está infiltrado a la piel, pero sí cuando yo quiero manipular el tumor o moverlo, siento que está fijo a los músculos profundos, entonces se va a denominar C, adherido al músculo. Y si está adherido a la piel y al músculo, lo voy a denominar BC. Esto es importante fundamentalmente para el tipo de cirugía que yo voy a emprender. Cuanto más adherido esté el tumor, más radical o más agresiva va a ser la cirugía que tenga que realizar. En cuanto a la expansión local o el tipo de crecimiento de los tumores, hay muchos tumores que crecen sin infiltrarse, por eso son tumores A, y que crecen en volumen, como si fuera un globo que lo vamos inflando, sin adherirse a los tejidos. Pero hay otros que son los que se infiltran o se adhieren a los tejidos adyacentes. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una expansión local de infiltración y una adherencia? Es que en la infiltración es el tumor el que va a infiltrar el tejido, mientras que en las adherencias muchas veces la produce el organismo con fibrosis, tratando de contener el avance del tumor. Esto, cuando uno hace la cirugía, macroscópicamente no se puede diferenciar si hay una infiltración o hay una adherencia. Entonces, en estos casos, siempre hay que tratar en la cirugía de extirpar esa infiltración o adherencia, tomarlo como si fuera una infiltración tumoral. Después va a ser el patólogo con la histopatología el que va a decir si ese plano que nosotros quitamos, al que estaba pegado el tumor, hay infiltración tumoral o es adherencia, porque el pronóstico varía radicalmente. Tenemos que ver si hay presencia de edema o inflamación peritumoral. Esto es muy importante porque muchas veces se produce un edema, como se ve en esta foto, de toda la glándula mamaria alrededor del tumor o incluyendo al tumor. Y este edema o inflamación peritumoral puede tener básicamente dos tipos de orígenes. Uno puede ser originado por el tejido, por el cuerpo, el organismo, que lo mismo que hacíamos con la adherencia, produce un edema como reacción a la presencia del tumor, del cuerpo extraño que sería el tumor. Y la otra es la inflamación producida por el tumor. ¿Cómo vamos a hacer esta diferenciación? Lo que podemos hacer es administrarle un antiinflamatorio. Generalmente lo que más se utiliza son AINES del tipo del piroxicam o el meloxicam. Generalmente el que más se utiliza es el piroxicam a una dosis de 0,3 miligramos kilo cada 24 horas durante 2, 3, 4 días, siempre con un protector de la mucosa gástrica, y ahí se va a ver si es un edema producido por el organismo, generalmente disminuye y cede. Si es una inflamación o un edema producido por el tumor, lo más probable es que esto no ceda y entonces corremos el riesgo de estar en presencia del carcinoma inflamatorio, que es el tumor de peor pronóstico dentro de los tumores mamarios. El carcinoma inflamatorio es un tumor que generalmente se presenta aparece principalmente en los últimos pares mamarios y de ahí empieza a avanzar hacia craneal.
Es muy característico clínicamente porque generalmente el tumor o la zona que rodea el tumor o el tumor va a estar eritematosa, va a estar caliente, va a producir dolor, va a haber edema cutáneo, puede haber signos de Godet positivo, la piel puede evidenciar una exudación de suero, puede haber alopecia, puede haber, como les dije, alteración en la coloración y muchas veces tiene un aspecto de piel de naranja, como si tuviera celulitis. A la palpación es una lesión muy dolorosa. Generalmente los tumores de mama, cuando uno los manipula o los mueve, generalmente no producen demasiado dolor, salvo en el carcinoma inflamatorio, que sí es un tumor muy doloroso. Muchas veces incluso la perra no quiere sentarse, no quiere acostarse por el dolor. Se puede producir también linfadenopatías regionales, a veces a distancia, y muchas veces en las caras internas de los muslos se ven como el cordón, ¿sí?, linfático que está comprometido. Tiene como síndrome muchas veces paraneoplásico principal la coagulación intravascular diseminada y muchas veces, como en esa foto de arriba, se ve que hay un compromiso, una inflamación de toda la zona, el área perivulvar, e incluso muchas veces llega a la zona del piso del canal vaginal. Como dije antes, generalmente comienza en las mamas caudales y va avanzando, ¿sí?, hacia craneal. ¿Por qué es importante diferenciar este carcinoma inflamatorio? Porque, como les dije, es el que tiene peor pronóstico y es una de las pocas contraindicaciones de la cirugía. En general, cuando uno está ante un carcinoma inflamatorio, la cirugía está contraindicada porque muchas veces hacer una cirugía de este tipo de tumor implica aumentar las probabilidades de mortalidad, o sea, acelerar la probabilidad y acortar la sobrevida del animal. La presencia de secreciones, ver si hay pseudoprenieses o mastitis, ¿sí? Esto es importante sobre todo para la cirugía. Lo ideal para hacer la cirugía, la mastectomía, es que la mama esté libre de secreciones. Es decir, si está con pseudoprenies, esperar que pase, y si está con mastitis, hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene que estar el campo quirúrgico lo más limpio posible para evitar complicaciones posteriores. La determinación del tipo histológico, vimos cuando vimos varios, sobre todo la parte de generalidades y varios de los tumores, que conocer el tipo histopatológico del tumor al que ahora nos estamos enfrentando es importante y normalmente indicamos una biopsia pretratamiento para saber de qué tipo tumoral se trata, para ver cuál es el tratamiento más indicado. En el caso de los tumores de mama, generalmente no se hacen o no se indican biopsias pretratamiento, no porque estén contraindicadas, sino porque muchas veces no tiene sentido, porque todos los tumores de mama, sea el nombre que sea, salvo el carcinoma inflamatorio, la indicación generalmente es la cirugía. Y muchas veces hay más de un tipo de un tumor mamario, muchas veces hay 4 o 5 y habría que biopsiar cada uno. Además, se ha visto, se ha comprobado que muchos de estos tumores de mama tienen más de un componente histopatológico en su composición. Es decir, un mismo tumor mamario puede tener diferentes tipos histopatológicos en su estructura. Y muchos de estos también pueden coexistir dentro del mismo tumor mamario tipos histopatológicos benignos y malignos. Entonces, si nosotros hacemos una biopsia pretratamiento de uno de estos tumores, por ejemplo, muy heterogéneo, y tomamos una parte que dice que es un adenoma, es decir, un tumor benigno, nos quedamos con ese resultado y resulta que al lado de ese, en el mismo tumor, había un adenocarcinoma.
por todo esto, por la gran heterogeneidad, porque todos los tratamientos, salvo el carcinoma inflamatorio, son la indicación la mastectomía, generalmente no indicamos una biopsia pretratamiento, sino que directamente va a el tratamiento quirúrgico, a la mastectomía, y sí después se envían todas las piezas quirúrgicas para el examen histopatológico. La única vez o las pocas veces en que vamos a solicitar una determinación de tipo histopatológico previo al tratamiento o una biopsia pretratamiento es muchas veces cuando estamos en dudas que sea un carcinoma inflamatorio o que estamos en dudas que no sea un tumor mamario, sino que sea otro tipo de tumor, por ejemplo, un tumor cutáneo, que muchas veces se desarrollan en el sitio de las mamas, como por ejemplo mastocitomas o carcinomas de camosas, fundamentalmente porque el tipo de cirugía nos va a variar fundamentalmente el margen de seguridad. Como todo patología, debemos hacer también un diagnóstico diferencial, por lo que les decía recién, que en la zona muchas veces hay otras patologías que no son tumores mamarios, como por ejemplo hernias, ¿sí? Hernias abdominales, hernias inguinales, ¿sí? Las hernias inguinales muchas veces incluso coexisten hernias inguinales junto con tumores de mama. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Mastitis, como les decía antes, en este caso hay que hacer un tratamiento para tratar de esa mastitis con antibiótico, con antiinflamatorio y después ver si era solo una mastitis o por debajo de la mastitis hay también una lesión tumoral. Y otros tumores, otros tipos tumorales, como les decía antes, en caso de mastocitoma, ¿sí? Es bastante frecuente en la piel de las mamas la presentación de mastocitomas, o en este caso lipomas, pero puede haber carcinomas de escamosas y otras patologías cutáneas. Con todo esto que hicimos el estudio, vamos a hacer la primera estadificación de la T. La vamos a estadificar fundamentalmente por el tamaño tumoral. Vamos a tener T0 cuando hay un tumor oculto. Si hay un tumor oculto, en este caso, ¿cómo sé que hay un tumor? Muchas veces lo que ocurre es que hay una linfoadenopatía, por ejemplo, una linfadenopatía axilar, se hace una punción de ese linfonódulo, se hace una citología y me da adenocarcinoma mamario. Macroscópicamente, yo todavía no veo en cuál de las mamas está ese tumor, por lo que hablábamos antes del clon metastizante que ya está desde el inicio en el tumor. Yo sé que en alguna de esas 10 mamas hay un tumor que ya me produjo una diseminación hacia el linfonodo. TX o no evidente es algo similar, la única diferencia es que muchas veces, por ejemplo, una mama que no le vemos macroscópicamente que haya ningún tumor, pero tiene una secreción, muchas veces una secreción serosanguinolenta, que pensamos que es una mastitis, le damos un tratamiento y no cede, se hace un extendido de esa secreción y aparecen células tumorales. Es decir, hay un tumor dentro de esa, ahí ya tenemos identificada qué mama es, pero no es evidente porque todavía macroscópicamente no puedo verlo. Y después, de acuerdo al tamaño, lo vamos a clasificar en T1, cuando son tumores menores de 3 centímetros de diámetro, T2, cuando el tumor mide de 3 a 5 centímetros de diámetro, T3 cuando es mayor de 5 centímetros de diámetro y el T4 lo vamos a dejar reservado para el carcinoma inflamatorio, cualquiera sea su tamaño. Cuando decimos T4 ya estamos diciendo que ese perro tiene un carcinoma inflamatorio. A su vez, T1, T2, T3 los vamos a clasificar como A cuando es libre, B cuando es fijo a piel, C cuando es fijo a tejidos profundos y BC cuando está fijo a piel y a tejidos profundos.
siguiendo con el examen oncológico particular, vamos a pasar ahora al estudio de la N. Cuando estudiamos la N, lo que se estudia son los linfonódulos y estudiamos la enfermedad oncológica como enfermedad regional o enfermedad a distancia. Y se la llama también enfermedad micrometastásica. ¿Cuáles son los linfonódulos que vamos a tener que estudiar en un animal con tumor de mama? Van a ser linfonódulos superficiales, linfonódulos intraabdominales y linfonódulos intratorácicos. Dentro de los linfonódulos superficiales, los que probablemente puedan llegar a afectarse van a ser linfonódulos axilares, linfonódulos preescapulares o cervical superficial, pero para que un linfonódulo cervical superficial esté comprometido por un tumor de mama, tiene que estar sí o sí afectado el linfonódulo axilar, ya que el único camino de llegada del al linfonódulo cervical superficial de un tumor de mama es a través del linfonódulo axilar. En la parte caudal vamos a tener que estudiar el linfonódulo inguinal superficial o mamario, que se encuentra en el parénquima de la quinta mama, y el linfonódulo popliteo. Este, al igual que lo que ocurría con el cervical superficial, para que esté afectado, tiene que estar afectado el inguinal o mamario. En cuanto a la bilateralidad, se ha visto que hay una interconexión entre las cadenas mamarias a nivel de la segunda y de la cuarta mama, es decir, que puede haber un tumor del lado izquierdo y estar afectados los linfonódulos del lado derecho, porque se ha visto que hay una gran interconexión entre las mamas a nivel linfático. Es por eso que cuando tengamos un animal, independientemente de dónde esté ubicado, siempre tenemos que revisar los linfonódulos axilares, cervicales superficiales, inguinales superficiales y popliteos de ambos lados. Se encuentran presentes también unos vasos linfáticos perforantes que se originan a nivel de la primera, segunda y tercer mama, y estos ascienden por los espacios intercostales hasta que a nivel aproximadamente entre el tercio medio y superior del tórax, perforan el tórax, penetran en el tórax y producen una diseminación linfática en pleura, pudiendo llegar también al conducto torácico. No hay que olvidarse de estos linfonódulos, vasos linfáticos, y por ende lo que hay que hacer es palpar, ¿sí?, las caras laterales del tórax, porque si están comprometidos muchas veces se sienten como si fueran las cuentas de un rosario. Lo mismo que a nivel torácico ocurre a nivel abdominal, unos vasos perforantes linfáticos que salen a nivel de la cuarta y quinta mama, ascienden por la pared lateral del abdomen y lo mismo que en el tórax, penetran en el abdomen y producen una diseminación linfática a nivel del peritoneo. Entonces hay que palpar las caras laterales del abdomen. En cuanto a los linfonódulos profundos, vamos a tener a nivel torácico fundamentalmente el linfonódulo esternal y el linfonódulo mediastínico, y a nivel abdominal el paquete llamado paquete sublumbar, que va a estar presente por los formado por los linfonódulos sacros, ilíacos medios e ilíacos mediales, que generalmente se lo conoce como el paquete sublumbar, que se encuentra en ventral de los cuerpos de las vértebras lumbares. ¿Cuáles son los métodos de estudio que tenemos para estudiar los linfonódulos? De los superficiales, la inspección, la palpación, y también para ese paquete sublumbar se puede hacer tacto rectal o palpación a través del abdomen. Generalmente tiene que ser un animal delgado, chico, y que los linfonódulos estén bien aumentados de tamaño. Para los linfonódulos profundos dejamos reservada la radiografía, ¿sí?, que puede ser a nivel abdominal. Acá en esta radiografía vemos unos linfonódulos sublumbares muy aumentados de tamaño, lo que están marcando con la flecha. Y
por supuesto para nivel torácico, ¿sí? Para esternal y mediastínico. Y la ecografía para abdominal, ¿sí? Ahí también vemos la aorta y por encima un linfonódulo aumentado de tamaño. Otro método complementario que podemos utilizar es la tomografía, ¿sí? Computada. En este caso, lo que se está observando es un linfonódulo axilar muy aumentado de tamaño y lo que se quiere ver es si ya está comprometiendo el interior del tórax. Por supuesto, la linfoadenopatía, no que haya un aumento en el tamaño, ¿sí? De un linfonódulo implica que esté afectado oncológicamente, porque puede ser reactivo a la presencia del tumor, como reacción a un cuerpo extraño o porque está infectado y respuesta a esa infección. Por ende, el método de estudio para determinar si es reaccional o si ya hay una metástasis oncológica es la citología, ¿sí? Se puede hacer tanto de los linfonódulos superficiales como de los profundos, la aspiración con aguja fina, ¿sí? Ahí tenemos una aspiración con aguja fina de un linfonódulo superficial y de los linfonódulos profundos, eco guiado por ecografía. Si la citología no es contundente, se recurre a la histopatología y se puede hacer una toma de muestra de los linfonódulos superficiales o directamente sacar el linfonódulo superficial y enviarlo a histopatología. Y de los profundos se puede hacer una biopsia guiada por ecografía, ¿sí? En este caso se muestra una biopsia guiada intraabdominal con una aguja de Trucut. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? Bueno, la localización, como ya hablamos antes de los superficiales y profundos, el tamaño, si están aumentados de tamaño, la superficie, si son lisos o rugosos, la consistencia, ¿sí? Si tienen la consistencia normal del linfonódulo o están más duros, la movilidad, si están infiltrando los tejidos adyacentes o no, la sensibilidad, muchas veces producen dolor porque están comprimiendo algún filete nervioso o muchas veces cuando hay una infección, un absceso, puede estar doloridos y no, recordar el compromiso de esos vasos linfáticos perforantes. Con estos estudios hacemos una primera estratificación de la N, donde simplemente va a ser N negativo, si no observamos ninguna alteración a nivel de los linfonódulos, y N positivo cuando ya hay una linfadenopatía. Y a su vez pueden ser A cuando están libres de los tejidos adyacentes y B cuando están fijos a los tejidos adyacentes. El tercer punto del examen oncológico va a ser la M, el estudio de las metástasis. Cuando estudiamos las metástasis vamos a estudiar la enfermedad oncológica a nivel generalizada, también se la denomina diseminada o macrometastásica. Los métodos de estudio vamos a tener la evaluación clínica, ¿sí? La ocultación a nivel del tórax, percusión también a nivel torácico y a nivel abdominal, vamos a tener la palpación abdominal. Como métodos de imágenes, diagnóstico por imágenes, la radiología, que generalmente la dejamos más para lo que es las placas de tórax, ¿sí? Recordar que siempre en oncología se toman las tres incidencias, laterolateral derecha, laterolateral izquierda y ventrodorsal. Ecografía, que generalmente la dejamos reservado para abdomen, y tomografía, que no es un estudio que se haga de rutina, pero que muchas veces se lo solicita cuando hay alguna sospecha que haya alguna metástasis a nivel del sistema nervioso central. El diagnóstico histopatológico, si bien podemos sospechar de una metástasis, ¿sí? Lo ideal es confirmarla por histopatología.
Cuando tenemos un tumor de mama y una metástasis en lo que se llama suelta de globo, es decir, varios nódulos a nivel torácico, lo más probable es que sea una metástasis y muchas veces ahí no se recurre al estudio histopatológico. El problema de cuando tenemos que hacer una diferenciación es cuando hay un nódulo único, ¿sí?, que se mantiene, o hay un nódulo único en pulmón, o un nódulo único en hígado o en algún otro órgano, donde sí tenemos que hacer una diferenciación entre una metástasis y un tumor primario del órgano que está afectado. ¿Cuáles son los sitios anatómicos más frecuentes de presentación de metástasis? Principalmente pulmón. Ahí vemos en la foto de arriba una necropsia de una perrita que había tenido un tumor de mama y que al tiempo hizo una metástasis de pulmón, lo que está arriba, eso granulado es el pulmón, y una metástasis a nivel hepático. El hígado es el segundo que se da generalmente. También es bastante frecuente la metástasis en piel, principalmente como vemos ahí abajo, la foto es la cara interna de un muslo, ¿sí? Generalmente se da en la cara interna del muslo, como pequeños nodulitos o pequeñas lesiones, eh, o en la cara interna también de los brazos. Es bastante frecuente. Hay que hacer la diferencia en este caso de que sea una infiltración tumoral, pero en general cuando un tumor, por ejemplo, está en la tercera mama y toda la cara interna del muslo presenta estas pequeñas nodulaciones y se hace una citología y da tumor mamario, es una metástasis en piel. Ovario, útero, riñón, peritoneo, por eso de los vasos perforantes que hablábamos antes a nivel abdominal. Es bastante frecuente a nivel de los huesos, principalmente a nivel de los cuerpos, de las vértebras lumbares, como marca ahí la flecha, y también en los huesos largos, sobre todo en fémur, ¿sí?, y en húmero, es bastante frecuente, y a nivel del sistema nervioso central. Con el estudio de las metástasis vamos a hacer la primera estadificación de la M, donde vamos a tener M negativa cuando no hay imágenes sospechosas o imágenes actuales de metástasis pulmonar, y positiva cuando, como en la radiografía de abajo, que es una suelta de globos, ya hay una sospecha de metástasis pulmonar. Con esto vamos a estadificar a nuestro paciente en el TNM, es decir, ¿se acuerdan que estadificar el paciente era encuadrar al paciente oncológico dentro de una clasificación para encarar una terapéutica y saber un pronóstico? La T, ya hicimos la estadificación de cada uno de los tumores. La N también, positivo o negativo, haya un linfonódulo o haya 4 o 5 linfonódulos, va a ser lo mismo, positivo. Y la M también, haya una metástasis o 5 metástasis, va a ser positivo. El problema es la T, cuando tengo más de un tumor, ¿sí?, presente y que tiene diferentes tamaños, que está ulcerado, que está fijo, ¿sí? En este TNM tenemos que dar una estadificación o un cuadro al paciente. ¿Qué pasa con esa T si tenemos 5 tumores? ¿Cuál es la T que vamos a ponerle al paciente en la estadificación? La T que va a servir para estadificar al paciente va a ser la T de peor pronóstico. Es decir, si yo tengo un T1 libre, un T2 fijo a piel, y un T1 también, pero que está fijo a piel y a tejidos profundos, el de peor pronóstico va a ser ese T1, que va a ser T1BC. Entonces, mi paciente, cuando yo haga el TNM, voy a poner T1BC, independientemente de que tenga un T2, que está solamente fijo a piel y es de mayor tamaño. Siempre va en la T, no solo el de mayor tamaño, sino en realidad el de peor pronóstico.
Hicimos el examen clínico general, el examen oncológico particular y nos falta el examen paraoncológico o de los síndromes paraneoplásicos. Los más frecuentes que se presentan en los tumores de mama son anemia, caquexia, sobre todo cuando los tumores de mama son de un tamaño bastante importante. Fíjense en este pequinés, el tumor de mama que es bastante grande, le llega hasta la camilla, pero miren el estado general, ¿sí? Como tiene el pelo hirsuto, como está caquéctico, sobre todo entonces en aquellos animales que tienen tumores importantes, el síndrome paraneoplásico más frecuente es la anemia y la caquexia. Otro síndrome paraneoplásico bastante frecuente es la osteopatía hipertrófica, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una patología que aparecía a nivel de los huesos largos por un depósito de calcio a nivel del periósteo y que se daba cuando había masas a nivel de pulmón o también de abdomen, y que no se sabe muy bien cuál es el mecanismo de acción, pero se cree que es una reacción vagal que produce un estímulo a nivel del periósteo, de los huesos largos, que estimula la circulación sanguínea y el depósito cálcico en el periósteo. El síndrome de vena cava, síndrome de vena cava craneal y de vena cava caudal. El síndrome de vena cava craneal era cuando había una masa que comprimía la cava a nivel torácico y que lo que producía era edema de cara, de cuello, de miembros anteriores. Y el síndrome de vena cava caudal es cuando hay una masa que comprime la vena cava caudal y generalmente da edema de miembros posteriores. La hipercalcemia, ¿sí? Es un síndrome paraneoplásico que está descrito como frecuente y que junto con el carcinoma de sacos anales y el linfoma son las tres patologías que más frecuentemente producen hipercalcemia. La coagulación intravascular diseminada, SID, que es un síndrome bastante frecuente en el carcinoma inflamatorio, y la reacción hepática inespecífica. Esta es muy importante por su valor pronóstico. La reacción hepática inespecífica es una reacción en la cual se produce un aumento de las enzimas hepáticas, principalmente de la FAS, y que muchas veces si una perra con tumor de mama tiene la FAS aumentada y se descartan otras patologías que puedan estar produciéndole, que se considera que es una reacción hepática inespecífica, en el momento de la mastectomía, luego de la misma, si se sacaron todos los tumores, debe volver a valores normales entre los 60 y 90 días posteriores a la mastectomía. Si esto no ocurre, la FAS sigue aumentando o permanece alta, lo más probable es que aparezcan nuevos tumores o metástasis. Con esto hicimos nuestra primera estadificación, ¿sí? Yo tengo clínicamente mi paciente con su primera estadificación, su primer TNM. Clínicamente yo evalué los tumores, le puse una estadificación a la T, evalué clínicamente los linfonódulos y para mí puede ser que no haya ninguna linfadenopatía presente, entonces mi N es negativa. Hice un examen clínico general del paciente y evalué la M. Entonces, una vez que hago esa primera estadificación clínica y mi paciente está dentro de un cuadro de TNM, hago la solicitud de los métodos complementarios. ¿Sí? Dentro de los métodos complementarios teníamos las radiografías, exámenes complementarios de laboratorio. Recordar que la mayoría de estas perras va a ir seguramente a cirugía, entonces hay que hacer un hemograma completo, los estudios bioquímicos completos para la cirugía, evaluando la parte renal, creatinina, urea, las proteínas totales, albúmina, y teniendo en cuenta lo que hablamos recién del síndrome de reacción hepática inespecífica, la FAS. Y por supuesto, no olvidarse las pruebas de coagulación. Hacer todo un chequeo completo. Si amerita también medir calcio o medir
hacer otras pruebas más completas de hepatograma, todo lo que creamos necesario para que ese paciente entre con las mejores condiciones, si es posible, a cirugía. Imágenes, como dijimos antes, radiografías de tórax, las 3 incidencias, lateral derecho, izquierdo y ventrodorsal, radiografía o ecografía de abdomen, ¿sí? Para descartar metástasis y para descartar linfadenopatía. Mandamos al paciente a hacer los estudios complementarios y lo citamos para una segunda consulta. En esa segunda consulta, ¿qué va a hacer? Vamos a evaluar los resultados de los exámenes complementarios y además se va a volver a hacer una revisación clínica del animal para ver fundamentalmente si varió su estadio de la primera consulta. Y hacemos con esto una segunda estratificación, que puede quedar exactamente igual a la primera o variar. Por ejemplo, si yo tenía una T1, es decir, un tumor que tenía 2 centímetros y estaba libre, y ahora en este tiempo, por ejemplo, creció a 5 centímetros y se ulceró, ya mi estadificación del T1A va a pasar a un T2B, o puede ser que quede exactamente igual que la primera estadificación. Voy a evaluar los métodos complementarios y puede ser que tenga que repetir o no los métodos complementarios anteriores. Puede ser que esté todo ok y pueda seguir adelante con el plan terapéutico, o puede ser que tenga que repetir algún método complementario. Por ejemplo, me viene el resultado de la radiografía que dice sospechoso de metástasis pulmonar. Se indica reevaluar. Voy a tener que esperar por lo menos 15 días, que es el tiempo mínimo en que se produce la duplicación de esos sospechosos nódulos o la aparición de otros, para ver si realmente hay imágenes compatibles o no con metástasis. Puede ser que tenga que solicitar nuevos métodos complementarios. Por ejemplo, en este tiempo que fue a hacer los estudios, ¿sí? La perra empezó con convulsiones o empezó con polidipsia y poliuria. Entonces voy a tener que hacer nuevos estudios, por ejemplo, si no pedí calcio, medir el calcio. Si empezó con convulsiones y sospecho que se produjo una metástasis a nivel cerebral, pedir una tomografía computada. Si está todo ok y no tengo que pedir ni repetir nuevos métodos complementarios, directamente voy a ir a la planificación terapéutica. Si tengo que repetir o pedir nuevos estudios complementarios, voy a ir a una tercera consulta, voy a volver a evaluar los resultados, voy a corregir esa segunda estadificación y ahí sí ya voy a hacer la planificación terapéutica. ¿Cuáles son las variables terapéuticas que puedo tener? Pueden ser cirugía como único medio terapéutico, ¿sí? Es, por ejemplo, un tumor, lo extraigo con un buen margen de seguridad y el resultado histopatológico me da tumor benigno. Listo, se terminó el problema. O me da maligno, pero era un tumor chico, menor a 3 centímetros, libre de los tejidos adyacentes y de bajo grado de malignidad, de bajo grado de anaplasia, de bajo índice mitótico. Muchas veces ya hago solamente cirugía y controles clínicos posteriores. Puede ser que tenga que hacer cirugía y quimioterapia. Por ejemplo, un tumor maligno de alto grado de malignidad, de alto grado de anaplasia, infiltrado ahí, o que ya hay una linfadenopatía positiva, hago la cirugía y quimioterapia adyuvante. Puede ser al revés, que tenga que hacer una quimioterapia neoadyuvante porque el linfonódulo o el tumor está muy infiltrado y necesito liberarlo para permitir una buena cirugía, pero siempre que hago una quimioterapia neoadyuvante, generalmente va con una quimioterapia adyuvante posterior a la cirugía.
o puede ser que hagas quimioterapia como único tratamiento si es un tumor que no está ulcerado, que es chico, que no le molesta, que no le altera la calidad de vida y ya hay metástasis pulmonar. ¿Qué pasa con los gatos? Vamos a hacer la comparación de lo que vimos con la perra. Dijimos que en las gatas la frecuencia de presentación es baja para nosotros porque la costumbre es igual que en las perras, lo de la castración antes del primer celo disminuye casi al 100% la aparición de tumores mamarios y también va disminuyendo esa probabilidad de evitar los tumores en los celos siguientes hasta el cuarto celo. Igual que en la perra, hacemos un examen clínico donde tenemos la reseña, ¿sí? En general se da en las gatas común europea, las gatas de mestizas, y dentro de las razas, los siameses son las que están con mayor frecuencia de presentación. En cuanto a la edad, igual que la perra, se da generalmente en animales adultos, el pico máximo también entre los 8 y 12 años de edad, pero también puede darse en animales más jóvenes, y lo mismo que en la perra, es muy raro que sea a animales más jóvenes de los 5 años. La anamnesis es exactamente igual que la perra, lo de el tiempo de evolución. Generalmente en las gatas el tiempo de evolución es más rápido porque la mayoría, arriba del 85% de los tumores son malignos. La presentación, bueno, de tumores anteriores y la castración, como hablábamos antes. El examen físico, exactamente igual que hacíamos en la perra. Y el examen oncológico, exactamente igual, tenemos que basarnos en el TNM. El tumor, vamos a ver la localización anatómica. Hay que recordar que la gata tiene 4 pares de mamas y que se puede dar en cualquiera de ellos. En general, en las gatas suelen ser tumores más múltiples que únicos, pero también pueden darse, como en la radiografía, en la foto, perdón, de arriba, un tumor único. La de abajo, bueno, no se ve muy bien la foto, se ve un ulcerado grande, pero también hay pequeños tumores en las otras mamas. El tamaño en la gata sí es mucho más importante que en la perra. Se habla de que en la gata, cuando el tumor de mama es mayor a 2 o 3 centímetros, el pronóstico empeora mucho, cosa que no pasa tanto en la perra. La presencia de úlceras suelen ser tumores que se ulceran con mayor facilidad que en la perra, ¿sí? Y también suelen ser tumores que se infiltran a los tejidos profundos con mucha más frecuencia que en la perra. Y el tipo histopatológico, dijimos que por encima del 85-86% de los casos son tumores malignos, y dentro de estos el adenocarcinoma. A diferencia en la perra, que aproximadamente las estadísticas dan que un 50% son benignos y un 50% malignos. Como la estadificación de la T, todos los parámetros que habíamos visto para la perra son los que hay que estudiar, ¿sí? Como vimos recién, la localización, el tamaño, la ulceración, la movilidad, y de acuerdo a todo eso vamos a hacer la primera estadificación. Como dijimos que el tamaño era muy importante, acá la T son tamaños menores, como ven. Por ejemplo, el T1 es menor a 1 centímetro, el T2 es de 1 a 3 centímetros, el T3 cuando es más de 3 centímetros, y el T4 queda reservado al carcinoma inflamatorio, que también se puede dar en la gata, que por suerte es de muy baja incidencia, porque ya de por sí los tumores mamarios en las gatas son muy malignos. Imagínense lo que es el carcinoma inflamatorio, es sumamente
maligno. Y a su vez, cada uno de ellos pueden ser A, libres, B, fijo a piel, C, fijo a tejidos profundos o B, C, fijo a piel y a tejidos profundos. Ahí en la radiografía vemos un tumor ulcerado. Los linfonódulos, al igual que en la perra, vamos a tener linfonódulos superficiales, linfonódulos intraabdominales y linfonódulos intratorácicos. En la gata respetan un poquitito más la barrera, no hay tanta interconexión, ¿sí? Los linfonódulos superficiales son igual que en la perra, el axilar accesorio, el cervical superficial, el linfonódulo inguinal superficial o mamario, y el popliteo está medio en discusión si se ve afectado o no. Pero acá sí, para que se afecte un linfonódulo intraabdominal o intratorácico, generalmente tiene que estar afectado un linfonódulo superficial. Es decir, se respetan más las barreras, primero los superficiales, después los intraabdominales y los intratorácicos. Ahí en la foto se ve un tumor mamario ulcerado y lo que está levantando el dedo es el linfonódulo inguinal superficial. No es un tumor de mama, sino que es el linfonódulo inguinal. En la gata, las linfadenopatías tienen mucho mayor importancia en cuanto al pronóstico que en la perra, ya que la presencia de una linfadenopatía metastásica empeora mucho el pronóstico. Es decir, si yo tengo una perra con el linfonódulo inguinal superficial afectado y una gata, el pronóstico es peor en la gata que en la perra y la sobrevida va a ser mucho menor en la gata que en la perra. La estadificación de la N, entonces vamos a tener N0 cuando no hay linfadenopatías, N1 cuando hay linfadenopatías ipsilateral y N2 cuando hay linfadenopatía contralateral. A su vez pueden ser A o B. Las metástasis en la gata suelen ser mucho más frecuentes y más rápidas que en la perra. Se habla que la tasa metastásica en primera consulta suele verse más que en las perras, pudiéndose observar estadísticas que dicen que van del 5 hasta el 93% de los casos. El pulmón, la pleura y, en segundo lugar, el hígado suelen ser los órganos más afectados. Como diagnóstico diferencial tenemos, al igual que en la perra, la mastitis, y tenemos un diagnóstico diferencial fundamental que es el fibroadenoma felino. El fibroadenoma felino también se lo conoce como hiperplasia fibroepitelial felina, como hipertrofia mamaria felina, como hiperplasia fibroadenomatosa, fibroadenomatosis, hipertrofia mamaria no neoplásica, hiperplasia mamaria no inflamatoria, es decir, tiene numerosas sinonimias, pero nosotros lo vamos a nombrar generalmente como fibroadenoma felino. ¿Qué es el fibroadenoma felino? Es una entidad no neoplásica, aunque algunos autores la llaman como tumor benigno, pero en realidad es no neoplásico, es no inflamatorio y es hormonodependiente. Es como una respuesta exagerada del tejido mamario a la acción de la progesterona. Ahí en la foto de abajo, eso que se ve son glándulas mamarias de una gatita de 1 año, muy inflamadas, muy aumentadas de tamaño. Es una reacción a la progesterona. Por eso se puede dar en animales de cualquier edad, en animales después del celo, en la fase luteal del ciclo estral. Se puede dar en hembras preñadas, se puede dar en animales que reciben progesterona exógena, como por ejemplo en gatos machos o en hembras, a veces por trastornos de conducta o por a veces problemas de dermatitis biliares. Y
Acá tenemos una foto arriba, esta era una gatita de 8 meses que había entrado en celo y después del celo empezaron a inflamársele las mamas y aparecieron así, con todo puede ser una, dos o todas las mamas muy aumentadas de tamaño. Puede haber linfadenopatías reactivas, puede haber áreas necróticas, las mamas están turgentes, incluso en algunos casos puede haber zonas eritematosas. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Sacar la fuente de progesterona. Si es una gata después del celo en fase luteal, lo que hay que hacer es la castración, ¿sí? Si es un animal que está recibiendo progesterona, suspenderle la progesterona. Esta gata que vemos arriba está en el momento que va a ser entrada a cirugía, ¿sí? Para hacer la castración. Y abajo está al revés, para un lado está la cabeza hacia la izquierda y para el otro está hacia la derecha. Esto el día cuando se viene a la extracción de los puntos, donde se ve que ya las mamas han disminuido mucho de tamaño. Como es una patología benigna, no neoplásica, es importante hacer el diagnóstico diferencial que se hace clínico por anamnesis y si se está en duda se puede hacer una punción citológica. ¿Por qué? Porque es una patología que simplemente sacando la fuente de progesterona revierte y el animal sigue su vida sin un mal pronóstico. En algunos casos, como en esta gatita que se ve en la foto, ya hay necrosis de parte de las glándulas mamarias y muchas veces a pesar de sacar la fuente de progesterona, de castrarla o retirarle la progesterona exógena, si bien disminuye el tamaño de la glándula mamaria, se termina haciendo una mastectomía por esas necrosis o esas lesiones que quedaron en la mama. Pero fíjense, esta gata, la gran diferencia que sería de no hacer un diagnóstico de un fibroadenoma mamario y pensar que es un tumor de mama. Muchas veces puede llevar a una mala decisión terapéutica por no conocer este diagnóstico diferencial.